La megaobra Conexión Vial Aburrá-Oriente, 24 kilómetros entre túneles y viaductos pintados con la tecnología plástico en frío y acrílicas base agua. Intervenciones de urbanismo táctico en diferentes ciudades para reducir la accidentalidad de peatones y ciclistas. Proyectos viales relevantes en Colombia, Bolivia y Perú, que conectan ciudades a través de kilómetros intervenidos con pintura de alta duración. Remolcadores del Canal de Panamá están protegidos con nuestros colores, mientras ayudan a los barcos a cruzar entre mares. La estructura de la Torre Atrio, uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes del centro de Bogotá, está pintada con recubrimientos de protección contra el fuego. Las tuberías de gran formato de hidroeléctricas, como las de Guadalupe, Antioquia, son protegidas con recubrimientos que resisten las exigentes condiciones de humedad. La infraestructura que mueve la economía usa nuestros recubrimientos en tanques, tuberías y equipos. Pintamos las motocicletas de las marcas más importantes y creamos pintura de alto desempeño y productividad para el repinte de vehículos en talleres automotrices. La arquitectura, los muebles metálicos y los electrodomésticos que usamos a diario están protegidos y llevan el color de nuestros recubrimientos en polvo. Los buques de la Armada colombiana son pintados con nuestros colores y protegidos en sus cascos con recubrimientos amigables con la fauna marina. Estamos en más de 11 países de Latinoamérica. Somos un universo donde se mezclan tecnología e innovación para darle una respuesta a las necesidades de los hogares, la industria, la infraestructura y el sector automotriz. Ofrecemos soluciones que permiten que los activos y bienes estén disponibles por más tiempo, manteniendo sus características estéticas y funcionales. Además, brindamos productos con bajo o cero VOC, con los que cuidamos la calidad del aire que respiramos. Con aliados internacionales que aportan su experiencia para lograr desarrollos tecnológicos de alta calidad. Con personas que entienden los procesos y proyectos de las industrias, entregando su experiencia para ofrecer soluciones ajustadas a sus necesidades. Y acompañando a los clientes para el mejor uso de nuestros productos. En Pintuco, exploramos constantemente nuevas tecnologías y aplicaciones, buscando soluciones que aportan a la productividad y se adaptan a los retos de nuestros clientes, con el fin de contribuir al desarrollo de las geografías donde hacemos presencia. En Pintuco, transformamos y protegemos con color, brindando soluciones innovadoras y sostenibles que te acompañan durante toda la vida. Dando la bienvenida de parte del Instituto Colombiano de la Construcción CONACERO a la conferencia de esta noche, Control de calidad en aplicación de pinturas para estructuras de acero, a cargo del ingeniero John Ferney Moreno Hernández. Con esta conferencia retomamos nuestras actividades académicas para el año 2021. Agradecemos a todos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. Agradecemos principalmente a Pintuco Colombia S.A. la vinculación a esta conferencia como patrocinador. Esta conferencia tiene una duración programada de 1 hora. Posteriormente se abrirá un espacio de 15 minutos para responder algunas de las preguntas que se hayan dejado en el chat,
recordando que el panelista no tiene acceso directo a ellas, solo a través del moderador. Al cierre de la sesión se enviará vía chat una breve encuesta que nos ayudará a mejorar futuras sesiones. Quienes la diligencien recibirán a vuelta de correo las memorias de esta conferencia. Los invitamos a que adquieran las guías técnicas del ICCA en nuestra página web icca.com.co. Vamos a dar inicio a la conferencia entonces. Control de calidad en aplicación de pinturas para estructuras de acero, a cargo del ingeniero John Ferney Moreno Hernández, quien es ingeniero metalúrgico y de materiales de la Universidad Libre de Colombia, especialista en gerencia de mercado de la Universidad Externado de Colombia e inspector de recubrimientos NACE Coding, CIP Level 1, número 46718, con experiencia de más de 13 años en el sector de los recubrimientos industriales, asesorando y especificando proyectos del sector de infraestructura de alto valor, con esquemas de protección a la corrosión para metal, protección pasiva al fuego por medio de recubrimientos y recubrimientos especializados para túneles carreteros. John Ferney, entonces puedes iniciar. Te damos la palabra. Gracias, participación. Espero que esta charla, voy a colocar acá la presentación, les represente conocimiento. Habrán muchas personas que están viéndonos, que saben mucho de control de calidad, que están muy inmersos en la calidad, son inspectores de corrosión, tal vez trabajan en la interventoría de algún proyecto, tal vez propiamente como aplicadores, tal vez en la parte de la especificación. Hay algunos que hasta ahora están conociendo de control de calidad. Pues bien, la idea de este conversatorio es que veamos las normas de calidad más afines en la aplicación de pintura líquida en estructura metálica, haciendo hincapié y compartiendo experiencias que he tenido a lo largo de mi experiencia. Bien. El contenido de la presentación de hoy, entonces vamos a ver que la reunión pre-job, las condiciones ambientales, vamos a hablar del perfil de anclaje, la preparación del producto, el uso correcto del disolvente, la relación entre el porcentaje de sólidos y el espesor de película seca, espesores húmedos, medición de espesores secos, pruebas de adherencia por cinta, pruebas de adherencia por tracción mecánica y la detección de discontinuidades. Aquí hago una acotación. En el mundo de los recubrimientos existen tal vez otras pruebas de calidad que se le hacen a los recubrimientos, por ejemplo, como pruebas de sales solubles a veces en la preparación de superficie, frente al acero, la prueba de corte TUC, bueno, entre otras, pero lo que quisimos era darle y enfocarla y ser muy específicos en lo que vivimos día a día en los proyectos con estructura metálica, los cuales llevan recubrimientos. Philip Crosby, que es una autoridad en calidad, decía que es mucho menos caro prevenir errores que retrabajar, desperdiciar o dar servicios de reparación. Hay otra frase que también me gusta mucho y traje acotación de él, que dice que calidad es cumplir con los requerimientos o también el grado de satisfacción que ofrecen las características del producto o servicio en relación con las exigencias del consumidor. Entonces, bien, como propiamente estamos hablando de ensayos, normas de calidad en estructuras metálicas, era bueno hacer una acotación a lo que es la calidad y las personas que intervienen en ellas. En un proyecto, sea cual sea que vamos a hacer el diseño y construcción de un colegio, puede ser de un centro comercial, de un cine, de un hospital, un centro de convenciones, un puente, etcétera. Siempre van a haber diferentes actores que van a estar preocupados por lo que el proyecto sea lo más exitoso o llegue al éxito, por decirlo así,
y tenga una adecuada normatividad y calidad en diferentes aspectos, en el acero, en la soldadura, la tornillería, la elección, la preparación de superficie, pero siendo específicos con la pintura, pues también entra el actor del proveedor de pintura. En esos actores está el cliente o dueño del proyecto, y ese cliente o dueño del proyecto, que es el que lo concibe, puede contratar un constructor para que elabore su proyecto, elabore lo que él quiere hacer, y ese constructor a su vez va a tener un equipo especializado de ingenieros y especificadores, que son los que conciben y diseñan el proyecto y hacen todo un pliego de especificaciones, por eso es el especificador. Y dentro de esa especificación debe o debería existir un capítulo de pinturas, porque es importante. A veces, porque se considera un rubro pequeño en todo el proyecto en costo, no se considera importante. Pero bien, hoy en día ya con el tema de la protección pasiva al fuego, que es un tema amplio, no lo abordaremos acá, pero que sí está en el día a día de las estructuras metálicas, tiene que darse la importancia, porque tengo que ver que el proyecto sea viable y que sea viable construir con acero, y se puede, porque a veces ese era el miedo. También entra el fabricante de la estructura metálica, porque el constructor puede que no haga la estructura metálica, él la manda a diseñar, su nave, su edificio, su complejo, etc. Va a estar el aplicador, y ese aplicador puede trabajar directamente para el fabricante, puede ser un in-house, puede ser un contratista externo, y va a estar el proveedor de pintura, que también va a velar porque su producto, en nuestro caso en Pintuco, nuestro producto, se aplique en las mejores condiciones y llevando todos los parámetros de calidad para que sea exitoso. Entonces, esos actores que se reúnen y tienen que ver con la calidad son los que van a ser, los que van a estar en el hacer lo correcto, en el qué, en la forma correcta, en el cómo, en la oportunidad correcta, en el cuándo, porque pues obviamente hay que cumplir un cronograma, y los que trabajan más en proyectos van a saber que cualquier retraso en un cronograma pues empieza a correr las cajas registradoras y los sobrecostos, y a costos razonables en el cuánto. Para iniciar, y quiero contarles como la historia de este proyecto, y también la historia de lo que ha sido mi experiencia en el mundo de los recubrimientos de estructura metálica. Obviamente sigo aprendiendo esto todos los días, uno aprende algo nuevo, y tengo una frase que es precisamente esa: uno no puede irse a la cama sin aprender algo nuevo, y es que en esto uno siempre aprende cosas diferentes día a día, de sus compañeros de trabajo, de los aplicadores, de los interventores, de los especificadores. Entonces, todos estos actores que les nombré, antes de iniciar un proyecto, deberían, porque yo casi no lo he visto en estructuras metálicas, lo he visto más en otros segmentos de negocio, como por ejemplo en el sector oil and gas, y es lo que le enseñan a una formación, por ejemplo en la NEIS, en la SCORE, en la SSPC, que prepara interventores, supervisores, formadores, bueno, etcétera, es hacer una reunión antes de iniciar el trabajo. Y cuando uno se imagina esa reunión, uno tiene mucho miedo, porque cuando se sienta con el dueño del proyecto, un representante, el constructor, el interventor, calidad, etcétera, pues cada uno quiere velar por su fin. Cada uno quiere velar por sus intereses. Entonces uno se imagina la pelea. Por eso traigo esa acotación de la imagen, de que no se va a llegar a algún acuerdo, y más que una reunión, ese es un problema de trabajo, y por eso a veces se evita. Y pensando en eso, yo les traigo la siguiente frase que les quiero que quede muy marcado, y igual van a quedar en las memorias: es que, como hablamos del especificador, y la especificación es una guía de cómo se va a desarrollar el proyecto, en cuanto, volvemos a lo mismo, siendo específicos con la parte de recubrimientos, qué se va a aplicar, cómo se va a aplicar, a cuánta espesor, en cuántas capas, qué color, etc. Una especificación de recubrimiento realizada a conciencia, de forma detallada, explícita, estableciendo las tolerancias adecuadas y sustentada a la luz de diferentes estándares, porque pues una especificación sin estándares a los cuales referenciarse no sería nada más que alguien que se inspiró un día y se puso a elaborar un documento, apoyada por diferentes expertos y líderes de opinión, propiciará una adecuada guía que llevará al éxito del proyecto. Bien nos decían bien a nosotros que la que manda la especificación, por encima de lo que diga la ficha técnica, por encima de lo que a veces sea la fórmula, la receta que me funciona, sin dejar de lado la experiencia, ojo, pero la que manda la especificación.
Y por eso esa persona que elabora, esas personas que integran, cómo va a ser esa especificación, que a veces es un capítulo muy pequeño porque solamente se resume a 2 líneas, aplique primer epóxico fosfato de zinc acabado, esmalte epóxico hasta ahí, sin dar de pronto alguna acotación en dónde va a estar ubicado el proyecto. Recordemos que cuando yo establezco un recubrimiento o un diseño de recubrimiento, tengo que irme al estándar ISO 12944, que es una excelente guía para que me diga qué sistema de recubrimiento debo hacer. Tampoco acudo a los que saben. Hay especificadores muy experimentados, otros que están iniciando, pues finalmente nadie nace aprendido, es verdad, pero yo debo buscar esas personas experimentadas para dejarme guiar. Nuestra función es esa en la parte de la especificación, más que posicionar una marca, es dar un adecuado esquema de recubrimiento para que luego no se presente precisamente esos problemas de que por una especificación absurda, ejemplos, aplique 20 mils de un sistema alquídico, algo que es exagerado por la naturaleza del secado del producto. En vez de estar en eso y mirando cómo la cambio y cómo convenzo a la interventoría, cómo convenzo al cliente final, cómo convenzo al fabricante de estructura, es que desde ahí debe ser la columna vertebral para que todo sea un éxito. Entonces, en esa reunión pre-job, más que la pelea, debe ser una, yo lo llamo sana reunión, en la cual las personas antes de la reunión conocen la especificación, conocen lo que se va a pintar, cómo se va a pintar, en dónde se va a pintar. A veces hay cosas que se pintan todas en taller, hay cosas elementos que se pintan en taller y obra, hay que contemplar los repintes, hay que mirar, por ejemplo, por el traslado geográfico. No es lo mismo que mi taller quede, por ejemplo, en Cali, y vaya a construir en Cali, a que esté en Cali, pero vaya a construir en Cartagena, entonces hay un traslado, va a haber daño de piezas. Todo eso lo tengo que contemplar, pero de eso se trata la reunión pre-job, y es que se encuentre el especificador o en su parte la especificación, tiene que estar presente porque él ya dejó un documento, esté el cliente o dueño, que es el del requerimiento, o un representante, esté el interventor, que es el representante del dueño del contrato. A veces no se ve mucho el interventor en la parte, no todos los proyectos tienen un interventor en la parte de estructura metálica, porque pues básicamente que a veces baja desde el constructor y se confía al estructurero metálico. Pero he visto proyectos también, tal vez por su relevancia, que colocan un interventor para que esté velando por los intereses de ese cliente y esté velando porque el recubrimiento que se aplique sea el especificado, porque se cumplan con los espesores especificados. En el caso, por ejemplo, de la protección pasiva contra el fuego, que es importante también el espesor porque va con una memoria de diseño, se esté cumpliendo y bueno, en fin. El contratista, que va a ser el aplicador, como les digo, puede ser del mismo fabricante de estructura, a veces es externo. Ese contratista debe tener su propio control de calidad, ¿sí? Debe tener sus propios equipos de calidad, porque él es el que realmente tiene que presentar los informes a la interventoría o al cliente final, diciendo que está cumpliendo con la especificación. Debe estar el proveedor del recubrimiento, en este caso nosotros. Entonces yo quiero que todos nos imaginemos que, sin importar el cargo o la función que desempeñemos en nuestras áreas del trabajo, miremos en qué cargo estamos, o si no, sumamos uno que está acá, porque ya le digo, a lo largo de esta charla vamos a establecer y hacer ese proyecto mirando qué control de calidad voy a tener, ojo con eso. Entonces, acá está el proveedor de recubrimiento, que nunca va a reemplazar la interventoría, ojo, porque nosotros no podemos, como proveedor de recubrimiento, ser jueces y partes. Nosotros velamos porque el recubrimiento que se fabrica, de acuerdo a la ficha técnica y de acuerdo a la especificación, se aplique en las condiciones adecuadas. ¿Nosotros podemos parar la obra? No. Nosotros podemos decir no siga pintando porque no está bien. No. Nosotros comunicamos a las personas interesadas, que son todas las de la reunión pre-job, que tal vez algo no se está haciendo como se debería, que revisemos cuáles son los planes de mejora. Cosa que sí hace el interventor cuando detecta que algo no se está haciendo de acuerdo a la especificación. Y está el inspector. A veces el trabajo del inspector ha quedado relegado, a pesar de que en Colombia contamos, por ejemplo, con la SCOR, con la Asociación Colombiana de Ingenieros de la Corrosión, que ha formado, no es que le esté haciendo propaganda, valga la redundancia, pero ha formado inspectores de recubrimientos. Yo soy inspector NEIS, el NEIS también a veces la limitante es que es un curso costoso, pero realmente se forman inspectores para eso, para que él, como es el más afín de los recubrimientos, va a estar solamente enfocado
en la mezcla en la preparación de superficie, en la mezcla de pintura, en la aplicación de pintura, va a ser que sea adecuado, pero uno lo que ve a veces en el día a día, en diferentes proyectos o plantas de estructura metálica, es que el mismo supervisor es el mismo inspector, es el mismo de calidad, es el mismo que está pendiente de los despidos, es el mismo que está pendiente internamente de cómo son los traslados, de logística, y bueno. Entonces, finalmente, a veces uno no sabe a quién acudir cuando evidencia que algo no se está haciendo como se debería. Entonces, es importante cuando se inicia un proyecto, por más de que utilice el mismo producto de siempre, el mismo esquema de siempre, cuando son proyectos desarrollados, de acuerdo por su importancia a largo plazo, que se reúnan las partes para que todo quede claro, y luego en el camino se empiece a revisar qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal. Para tener en cuenta, ojo, en esta charla no voy a hablar de preparación de superficie porque implica hacer todo un conversatorio de preparación de superficie por la importancia que tiene, por los diferentes métodos que hay, las nuevas tecnologías que existen en preparación de superficie, ¿sí? Entonces acá en nuestro proyecto vamos a hacer de cuenta que ya nuestra estructura metálica nos la entregaron de acuerdo al requerimiento que pedía, al más alto estándar de calidad, ya sea que haya ordenado preparación de superficie abrasiva, grado comercial, SSP6, grado metal blanco, SSP5, y bueno, SSP10, etcétera, o simplemente un brush off, o simplemente manual mecánica. Entonces, para la idea de este proyecto y este camino que vamos a recorrer juntos, vamos a hacer de cuenta que ya la estructura metálica me la entregaron con el estándar de calidad. Pero sí, para tener en cuenta, y esto es un dato importante de la NEIS, y es que sabían que el 75% de las fallas de un sistema de pintura son por mala preparación de superficie. Miren, cuando a nosotros se nos presenta un reclamo de recubrimiento, que los que están a ese lado saben que al primero que acuden es al del recubrimiento, al de la pintura, Pintuco. Falló la pintura, llamemos a Pintuco a ver qué pasó, llamemos al ingeniero de soporte, al técnico. Una evidencia que las fallas en gran proporción son por una mala preparación de superficie, o la preparación no estuvo adecuada al producto que iba a aplicar. Tal vez el producto exigía que la preparación de superficie fuera metal blanco, pero hice un manual mecánico, entonces nunca iba a adherir. Pero es para que lo tengan en cuenta porque de ahí parte el éxito también de este proyecto. Y el 50% de los costos de un proceso de protección con pintura son para la preparación de superficie. Entonces, no es algo que se tenga que tomar a la ligera, tengo que hacer una buena inversión de preparación de superficie. A mí a veces me alegra porque cuando yo empecé en este camino de mi formación como ingeniero y visitaba ciertos estructureros y tenían pues al personal a punta de grata, de lija, pasando un trapo, no sé cuántas veces lo habrán reutilizado sucio, con Barsol limpiando, y ver que muchos estructureros ahora se han tecnificado, trabajan con procesos continuos de granallado, que hacen sandblasting, que utilizan preparadores químicos, pues la verdad es satisfactorio porque la industria colombiana en infraestructura metálica ha evolucionado y se ha tecnificado, y eso es algo pues, de sentir como orgullo pues, colombiano, que nos hemos quedado ahí, sino hemos estado a la vanguardia de la tecnología. Bien, entonces como les digo, vamos a hacer de cuenta que nuestra estructura metálica nos la entregaron ya, pasó calidad, con el estándar que yo pedí de preparación de superficie. Bien, llegué al proyecto, ya tuve la reunión pre-job. Recuerden, no es la discusión pre-job, no, es la reunión pre-job, donde ya llegamos a los acuerdos, llegamos a los estándares, definimos cómo se iba a hacer el proyecto, todos estuvimos de acuerdo, y llegó el día de pintar. Así yo esté en un espacio en teoría controlado, o sea, quiere decir que esté bajo techo, que más o menos sepa que mi clima no es frío, que maneja una temperatura constante. Siempre debo medir las condiciones ambientales, y yo veo muy pocos termohigrómetros o elementos de medición de temperatura cuando se hacen las aplicaciones en taller. Hoy a veces por la confianza que dicen, no, pero pues acá realmente la humedad relativa no es tan baja, no sé, estoy en Medellín, una ciudad de una temperatura más alta que Bogotá, entonces pues a la hora que pinto hay poca probabilidad de que haya condensación, etcétera. Entonces, pero nunca está de más, porque a veces por confiados, puede que el clima nos dé una mala jugada y me cambian las condiciones ambientales y yo no me doy cuenta. Entonces,
para mi proyecto, antes de empezar con el proceso de pintura, debo medir las condiciones ambientales, porque esas condiciones pueden afectar enormemente todas las fases de operación. Y ahí es cuando viene el dolor de cabeza, que ingeniero, que es que no curó, que ingeniero, que tuve ampollamiento, que tuve pinholes, que se me formaron cráteres, que hubo un agrietamiento tipo lodo, que secó pero no curó. Y uno lo empieza a ver y uno dice, bueno, devolvámonos a toda la ecuación, dígame a qué horas pintó, dígame cuál era la temperatura de chapa en ese momento, la humedad relativa, el punto de rocío, cuál era el diferencial, podía pintar. Entonces no había pues un checklist donde me lo dijera. Entonces, por eso hay que hacer ese checklist de, ojo, medir siempre la temperatura de superficie. Hay termográmetros digitales muy avanzados, simplemente con un medidor de temperatura de chapa magnético, son muy económicos y es una variable que me permite saber si puedo aplicar o no. Bien, entonces voy a medir mis condiciones ambientales. Se hace bajo un estándar, claro, recuerden que así como si la especificación sin los estándares no es nada, pues realmente tomar pruebas sin un estándar que me dé la guía, pues tampoco es nada. Y acá pues nos vamos a entrar estándar por estándar de la CTM, de la ISO, de la NTSA, a leer uno por uno. Los dejo referenciados para que los consulten. Recuerden que la normatividad dice cómo hacer el proceso y es algo que por más de que lo haga el día a día, no hace falta siempre como releerlo y volver a acordarme y verificar. Y eso me di cuenta, por ejemplo, cuando preparaba esta charla, de que hay cosas que como que uno ya cree que se sabe de memoria y obvia a veces esas notas por allá, esos apéndices que uno debería siempre tener pendientes, también para que no haya una mala pues jugada a veces en cuanto a calidad. Entonces la ACTM de 3276 me habla de esas condiciones ambientales, de cuáles son las que se deben medir. Entonces me dice que la temperatura mínima de superficie en una chapa debe ser mínimo de 5 grados centígrados para poder aplicar. Que cuando trabajo de sistemas de curado en frío, recubrimientos especialmente diseñados para bajas temperaturas, ojo, una cosa es un recubrimiento que pueda aplicar a baja temperatura, como pasa, y en este caso la norma usa una acotación de los menos 18 grados centígrados, y otra cosa es que yo aplique un recubrimiento a temperatura ambiente y que luego lo vaya a someter a temperaturas, por ejemplo, bajo cero, cavas, criogénica, etc. Porque es cuando dicen, tiene un recubrimiento para baja temperatura, yo digo, pero es que quiere aplicar a baja temperatura o va a aplicar a ambiente y luego va a someter ese cuarto o esa estructura a baja temperatura. Es algo para que lo tengan en cuenta. Como temperatura máxima de aplicación establece los 50 grados centígrados. Para esto hay excepciones. Hay recubrimientos que permiten aplicar a alta temperatura. Hay recubrimientos que permiten ser aplicados a baja temperatura. Hay inclusive recubrimientos que se pueden aplicar con superficies ligeramente húmedas o muy húmedas. Ligeramente húmedas como nuestro producto Pinto Coat Plus, por ejemplo, o húmedas en las tuberías llamadas lloronas de gas natural, como el Intersol 954. Entonces, hay recubrimientos también que son excepciones a esta regla, pero digamos que esto es lo mandatorio, y por lo que la mayoría de fabricantes que manejan un alto estándar de calidad de recubrimientos, pues se ciñen a estos parámetros. Bien, como máxima, esto nunca falla, y esto es lo que uno siempre se graba, viene tatuado pues en las condiciones ambientales, y es la temperatura de superficie debe estar 3 grados por encima del punto de rocío, para evitar que se cubra sobre una superficie humedecida. Entonces, el medidor que como el que les muestro ahí, es de una marca reconocida. Hay más marcas conocidas en el mundo de los equipos para inspección, ¿no? Solamente traigo esa foto a colación como manera de ejemplo, claro, no le estoy haciendo publicidad a la marca. Hay otros equipos buenos en el mercado, de excelente calidad. Entonces, pero equipos como estos me dan esas variables de una vez. Me dan la humedad relativa, la temperatura de superficie, la temperatura de ambiente, la temperatura de rocío, y el número grande que marca, que ven acá, que es el delta, es ese diferencial. Entonces, mira que acá el diferencial, por ejemplo, voy a empezar mi proyecto y prendí el equipo, lo dejé que se regulara, medí la temperatura de chapa, y el equipo me dice que estoy a 12 grados de diferencia. ¿Y qué me dice la máxima? Que debe estar mínimo 3, o sea, estoy sobrado. Yo le puedo decir al equipo de pintores, al supervisor de pintura, maestro,
cuadremos la pintura, que vamos a empezar a hacer el proceso de mezcla y aplicar. ¿Qué pasaría si el delta estuviera como muy encima de 3? No me arriesgaría, porque eso quiere decir que en cualquier momento la temperatura de rocío va a subir, ¿sí? Ya sea porque hubo una baja en el ambiente, entonces ya viene una tormenta, lluvia, ¿sí? Para eso los equipos me permiten medir cómo está comportando el ambiente en ese momento, ¿no? No climático, porque pues, puedo igual en el día saber por el informe del clima cómo va a ser, aunque como todo, ¿no? El clima es impredecible. Y no arriesgarme que si estoy sobre los 3, sobre todo si estoy en espacios exteriores, empezar a pintar, porque voy a tener un problema de adherencia, de curado y de calidad. Y acá tenemos que hablar por la calidad. El viento también puede afectar un trabajo de un recubrimiento, sobre todo si estoy haciendo trabajos al exterior. Como le digo, en una planta donde yo estoy pintando, puede ser que mi zona de preparación de superficie, llamémosla sandblasting, sea cubierta, pero en la zona donde haga pintura no, ¿sí? Igual hay industrias donde tienen todo muy bien cubierto, no pasa nada, pero también puede pasar que ya esté armando la estructura y que en ese momento, en esa zona geográfica del país donde la está armando, pues tenga una corriente de viento alta, ¿sí? Eso afecta en el sentido de que cuando yo hago las aplicaciones en sitio con un viento elevado, pues va a tener mayor desperdicio, porque la transferencia, si lo estoy haciendo si lo hago con un equipo de pulverización, pues va a ser baja. Ahí ya me toca acudir al rodillo, por ejemplo, pues para no desperdiciar tanta pintura si son solamente retoques. Cuando lo hago ya en el propio taller de recubrimiento, pues también tener de pronto una corriente de viento fuerte que se me esté filtrando puede ocasionar que donde esté haciendo sandblasting me arrastre partículas que se vayan a la sección de pintura, y etcétera. O también puede causar desplazamiento de sobre rociado, quiere decir cuando esté aplicando tengo una corriente de aire muy fuerte, me arrastre a ese rociado de pintura, eso lo conoce como overspray, que caiga sobre piezas ya pintadas, y pues estéticamente no se ve bien. Luego es un problema si voy a aplicar una capa encima, porque no voy a tener adherencia. A veces me ayuda porque me acelera con la evaporación de los solventes, va a hacer que el producto seque más rápido, pero a veces yo necesito que el producto cubre lento, ya sea por un efecto estético de nivelación. Entonces no voy a querer que haya una corriente de viento fuerte. Bien, estos son ejemplos de equipos que se tienen. Este primero de acá, que es un equipo que me mide temperatura de bulbo húmedo, bulbo seco. Voy a una carta ciclométrica para medir la humedad, el punto de rocío, la humedad relativa. La verdad no son muy utilizados. Es bueno aprenderlos a utilizar, porque son equipos análogos que se ajustan difícilmente. Son buenos tenerlos como una herramienta adicional, pero pues casi no se utilizan, por decirlo así. Están los medidores de temperatura de superficie, son magnéticos, son muy económicos, bueno para que los tengan y sepan la temperatura de chapa. Están los anemómetros para medir velocidad y corrientes de viento. Están también estos equipos especializados para medir chapa, pero infrarrojo. Tiene desventaja cuando se miden sobre superficies muy brillantes, por ejemplo, muy pulidas, aluminios o algunos galvanizados, porque puede interferir en la medida. Y estos que son como los que tienen todo en uno, pues bueno, menos velocidad del viento, que son los termigrómetros digitales muy completos. La verdad es que yo soy amante de la tecnología, a tener pues para eso han desarrollado estas casas equipos que le faciliten la labor al inspector, porque me dan los datos de una vez. Puedo tomar el registro fotográfico, muchos de ellos ya tienen un software, guardan la memoria, yo la descargo al computador y me da toda la curva en el día de las diferentes variables, y eso me sirve de un buen soporte para cuando haga mi dossier de calidad. Bien. Entonces, medí las condiciones ambientales. Entonces, antes de empezar con la pintura, digo, espera un momentico para acá, porque a pesar de que me dijeron que la preparación de superficie fue la correcta, voy a medir el perfil de anclaje. El perfil de anclaje se mide, el estándar más conocido es la CTM de 4417, que es la prueba estándar de medición de campo del perfil de superficie de anclaje. También está la SSPC SP17, que es para determinar la conformidad del perfil del acero, la rugosidad, etc. Ojo, el perfil de anclaje es mandatorio medirlo cuando yo hago preparación de superficie abrasiva.
llámese arena, llámese granalla, llámese wet blasting, ¿sí? No es mandatorio cuando hago manual mecánica, porque cuando yo hago preparaciones manual mecánica, química manual mecánica, de acuerdo al estándar SCP-1, SCP-2, SCP-3, realmente busco eliminar otro tipo de contaminantes, pero hay contaminantes que yo no voy a quitar, entonces ahí el perfil de anclaje va a ser ambiguo. Lo que pasa es que cuando yo utilizo, por ejemplo, granalla, y de acuerdo al tipo de perdigón de acero, va a ser que el acero se limpie, se generen unas crestas, unos valles, entonces voy a poder medir ese perfil. Es de las preparaciones de superficie más exigentes, eso quiere decir que me va a sacar el mayor provecho al recubrimiento, pero también debo velar que el perfil de anclaje sea el correcto, porque a veces pues yo puedo decir o ver o asumir de que se generó un perfil de anclaje solamente visual, porque conocí a compañeros que tocaban la superficie del acero y a veces era como la apuesta, ¿no? Que creían decir a qué perfil de anclaje estaba, pero pues bueno, pasaba en el medidor y pues sí, a veces por suerte estaban bien, pero a veces estaban muy alejados, entonces la experiencia, como les digo, es válida, pero pues los equipos están para utilizarlos. El estándar ACTM de 4417 tiene tres métodos, pero entre los más conocidos está el método C. El método C es similar al NEIS RP087. Ustedes van a ver que las normas en cuanto al lenguaje SPC y NEIS comulgan mucho y muy similares, ¿sí? Entonces por eso a veces los nombro o los pongo ahí como en el mismo cajón. ¿De qué se trata ese método C? De coger una cinta patentada, que es una cinta que se conoce en el mercado como cinta Tex-Tex. Hay de dos tipos: gruesa, que son para medir perfiles de anclaje de 0.8 a 2000, y extra gruesa para medir perfiles de anclaje de 1.5 a 4.5 mil. Entonces, de acuerdo a la preparación de superficie que yo comúnmente haga, o de pronto puedo tener de las dos, no sé, un día que me exijan, realmente pues exigir un perfil de anclaje a 4.5 mil es alto. Depende a veces del tipo de recubrimiento, si es un recubrimiento que a veces va a llevar un alto espesor, tiene todo más perfil de anclaje, pero por lo general casi siempre los abrasivos están hasta 2, pues, a veces las aceptan, 2.5, como les digo, el que manda la especificación, hay que ver la especificación que el perfil de anclaje mandó. Y están los métodos, ves que son los medidores digitales de perfil superficial. Esos son muy chéveres porque algunos tienen un sensor, yo voy pasando por toda la superficie de acero y me saca una estadística de todos los valles y las crestas de cómo está el perfil y me saca una densidad por área. Entonces es muy chévere porque también me permite bajar información al computador para luego hacerlo. Me gusta del método C, es que es un método económico en cuanto a las cintas y tener el micrómetro, y que me deja un testigo de una vez. Entonces yo cuando hago la medición quito la cinta y la pego en el informe, ¿sí? Y lo bueno es que pues lo puedo volver, a veces utilizo la sobrecinta para pegarlo y me sirve de testigo para volver a medir, para ver realmente cuál era el perfil que se generó. Hay un método A que se hace con los Tekinator, que son unos, que les digo yo, unas láminas que ya están preestablecidas con unos perfiles de anclaje. Entonces la verdad es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque el inspector lo que hace es tocar ese perfil, tocar el metal de preparación de superficie, tocar ese perfil, tocar la preparación de superficie. Yo la verdad solamente lo hice cuando hice mi curso de inspector, y entonces uno dice que es más fino que, o está entre A y B, o es más grueso que D, y así, pero pues siempre entonces tendría que tener estas laminitas como patrón. Entonces por eso les digo que mi preferido, pues, o la mayoría de inspectores que conozco, que uno siempre ve porque deja un testigo y porque son económicos, son los de la cinta Texter. Pero como les digo, como estamos a la vanguardia de lo digital, estos equipos digitales, para hacer esa medición, inclusive si lo alcanzan a ver en la pantalla, ya pueden elegir la norma para que se guíen esos estándares y luego bajar el reporte. Entonces son muy chéveres para tener ese control de calidad. Bien, entonces chequeado, ojo que estamos en el proyecto, chequeado perfil de anclaje, lo pegué en mi informe. Yo creo que eso debería, de las partes que intervienen cuando
están completas, debería ser la supervisor de calidad. Si hay interventor, porque pues les digo, si hay, ¿no? En estos proyectos no es muy común que haya ni mandatorio, también debería ser su proceso. El proveedor también, cuando acompaña en ciertas ocasiones y va y visita el proyecto, y si van a pintar hasta ahora y hicieron preparación abrasiva, también puede tener su muestra y guardar como testigo su perfil de anclaje. Entonces, todo quedó validado. Luego sigue la preparación del producto. A veces, cuando uno habla de calidad en recubrimientos, toca muchas variables, pero nunca entra la preparación, porque uno dice, no, pues la preparación, ¿qué es? Coja el producto y mézclelo, pero error. Siempre siga las recomendaciones de la ficha técnica en cuanto a relación de mezcla. A veces se cree que porque el producto viene, voy a por decirlo algo así, en una caneca que toda la vida ha manejado de 4 galones más 1 galón, entonces la relación de mezcla es de 4:1. Pero resulta que me cambiaron el producto, porque pintó el código, ya sacamos una evolución, ya no va a manejar este, sino va a manejar este, y resulta que el cuñete no es de 4 galones, sino de 4.25, y el galón no era galón, sino era mermado. Y aparte era una relación rarísima porque ya no va a ser 4:1, sino 6.25:3. Eso. A veces los formuladores sacan relaciones así, no es muy común, pero como asumí que venía así, preparé el producto mal, y si lo iba a preparar por porciones, por partes, peor, porque no tuve en cuenta la relación de mezcla real de la ficha técnica. Entonces la llamada otra vez, ¿qué hacemos, ingeniero, que este producto no se come? Entonces siempre sigue las recomendaciones de la ficha técnica de la relación de mezcla. Ojo, mire, uno siempre las fichas técnicas, ustedes pueden entrar a la página de Pintuco, www.pintuco.com, y ver que nuestras fichas siempre dicen en la preparación, dice paso a paso cómo debe ser la preparación del producto, mezcle con una espátula limpia el componente A, mezcle con una espátula limpia el componente B, luego agregue el B sobre el A. La verdad es muy pocas veces que veo que lo hagan, lo miran y si está como que está bien incorporadito, a veces es el afán, ¿no? Mezclemos que lo que hay que pintar, hay que producir, y de una lo cargan al equipo Airless cuando utilizan equipo Airless, y nunca dejan el tiempo de inducción. El tiempo de inducción es importante dejarlo en producto de 2 componentes, porque yo le estoy permitiendo que el equipo empiece a hacer su reacción química, le doy tiempo para que todas las cadenas empiecen a enlazar, y voy a garantizar voy a garantizar, por decirlo así, el éxito en la aplicación como tal del recubrimiento, en que tengan un buen poder cubriente, una buena nivelación, un buen curado. Pero ese es el tiempo de inducción, como ustedes ven, 15 a 20 minutos, no es mucho tiempo, y de una se mandan a pintar. Como les digo, claro, estoy generalizando, yo he visto también pintores, equipos de pintores supervisores que son muy juiciosos, y están como encima como que no, esperen, no me empiece todavía a cargar a leerles, porque hay que dar un tiempo de inducción, entonces el tiempo de inducción es bueno respetarlo. Traten de preparar siempre todo el kit. La verdad, si van a preparar porque les quedó una parte, a lo sumo preparen al 50%. Si van a preparar de a poquitos y sobre todo relaciones de mezcla complicadas, es mejor que utilicen vaso volumétrico o regla volumétrica. Los vasos volumétricos son muy fáciles de conseguir, hay de todos los tamaños para hacer esa relación correcta. A menos de que sea un producto, digamos, fácil, como relación 1:1, pero la relación 1:1 es la mejor porque saca un poquito del A, un poquito del B, pues también medido, ya sea en un galón desocupado, en un envase de 1/4 de galón desocupado, y empiezo a trabajar. ¿Listo? Y ojo, el solvente en sus justas proporciones, no lo haga al ojo, y eso a veces pasa. Entonces mezclan el A y el B, coge el pintor la garrafa porque ellos son felices metiéndole diluyente al producto. Y cuando uno le pregunta, oiga, ¿qué porcentaje le aplicó? Uy, ingeniero, no sé, como un 13, y eso es con cálculo decimal y todo, como un 13.5%. Y yo, pero ¿usted cómo supo eso? No, sí, porque si la garrafa viene así, entonces bajó tanto. Eso induce al error. Es bueno tener bueno, y yo diría que mandatorio, yo diría que todos deberían tener en el kit de pintura un vaso volumétrico para el ajustador, para saber cuánto ajustador realmente le están agregando. Y ojo, úsenlo de acuerdo a la ficha técnica. La verdad es que, por ejemplo, el avance de los equipos Airless, o una de sus ventajas con los convencionales, es que no necesitan ajustador porque tienen, digamos, que toda la fuerza necesaria para sacar el producto. A veces me pasa con algunos contratistas en que aplican productos que le digo, oiga, pero usted, ojo, porque me pidió la pintura, pero no me pidió el ajustador.
No es que le eche por ahí cualquier barzol que ande en la pintura y luego me haga el reclamo. Me dicen, no, yo utilizo equipo Airless y no necesito ajustador. Compro un thinner normal de limpieza industrial para hacer el lavado de equipos y ya, pare de contar. Yo digo, bueno, porque pues aparte es que meterle ajustador a un producto, son VOCs que se van al medio ambiente, o sea, el ajustador, recuerden que nunca queda en la pintura, se evapora y ya, pues ya todos sabemos cómo está el planeta y que debemos cuidarlo, ¿no? Entonces, en sus justas proporciones. Un error que se comete y que lo he visto en mi experiencia es que cuando uno dice, por ejemplo, vamos a preparar mastic epóxico de pintura, un producto de 83% de sólidos. Entonces me dicen, no, es que por el tipo de boquilla, porque obvio, también a veces tengo que aplicar celosía, o sea, no puedo utilizar un abanico muy grande y el paso de pintura tampoco porque el desperdicio es mayor. Digo, bueno, listo, diluya lo máximo al 15%. Como el producto tenía 83 y yo lo estoy diluyendo, ya el producto no va a tener 83, va a tener menos sólidos y eso me sirve para luego medir la película húmeda y saber cuánto me va a quedar en seco. Entonces a veces se dice, ah, bueno, al 83 le saco el 15, listo, eso va a quedar igual al 70 y hacen los cálculos así y luego dicen, no, es que el espesor no me dio. Error. Cuando ustedes tienen un producto de 83%, eso es un ejemplo, no podemos hacer con un equipo con un producto de 50, 100%, 90, etcétera, y lo van a diluir, ustedes lo que hacen, aplican esta formulita, ahí se las dejo muy sencilla, y es, cogen el porcentaje de sólidos del producto sobre 1 más el porcentaje del disolvente, y eso le da real el porcentaje de sólidos que va a quedar el producto, ¿sí? Entonces, para nuestro ejemplo, 0.83 sobre 1 más 0.15, 15% de solvente, y me da 0.72, llevado a porcentual 72%. Entonces, miran, no, pero pues lo hago así directo porque igual son dos punticos. Esos dos punticos sirven, digamos que influyen en el cálculo al final que tenga de espesores. Pero es que en la pelea, entonces ya no es la reunión pre-job, sino post-job, o sea, luego del trabajo, cuando nos llaman y dicen es que el producto no rinde, es que el espesor no me dio, y lo primero que uno pregunta es cuánto disolvieron, y entonces no sabe. ¿Bien? Otra que es más sofisticada, pero por eso la que sí que sea complicada, pero esto no pasa de una división a multiplicación para que el supervisor siempre esté ahí, pero que me gusta es sacar de una vez la proporción en volumen del producto. Entonces digo, oiga, le voy a agregar medio galón por cada 5 galones de producto, por ejemplo. Voy a preparar 5 galones de mezcla, le voy a agregar medio galón. ¿Eso en cuánto es en proporción? El 10%. Pero si ven la diferencia, no lo eché al ojo, a ver que era el 13.5, como me salieron alguna vez con el porcentaje, no sé cómo lo hizo, sino que yo le digo, no, venga, si usted va a sacar el 10%, pues tiene que agregarle medio galón, y así sucesivamente. Entonces sube a un galón, va a ser el 15, y bueno, es mejor hacerlo así, porque es más fácil medir medio galoncito en el porcentaje. ¿Y eso para qué les va a servir? Porque ustedes saben que es importante medir el espesor de película húmeda en un recubrimiento para saber si estoy botando mucho producto, si me faltan manos, si tengo que mejorar caudal, aplicar más pintura. Y a veces ese cálculo lo hago sobre el producto sin diluir, pero como yo lo diluí, le bajé los sólidos. Entonces esta fórmula me sirve para saber al final, de acuerdo a un espesor de película seca que me pide la especificación, cuánto húmedo tengo que aplicar. ¿Listo? Entonces ese lo dejo. Hay algo importante que es la relación entre el porcentaje de sólidos y el espesor de película seca. Eso también es por la experiencia que uno ha visto, y es, tienen un proyecto donde van a pintar 10.000 metros cuadrados y les piden 3.000. Entonces, yo tengo tres opciones de producto, y uno es con un producto de 50% de sólidos para aplicar los 3.000, con un producto de 70% de sólidos para aplicar los 3.000 y con un producto de 83% de sólidos para aplicar los mismos 3.000. Cuando yo miro con cuál me gasto menos galones, digo, claro, con el 83, porque a mayor rendimiento, a mayor porcentaje de sólido, mayor rendimiento. Entonces acá me va a gastar 347 galones. Listo, yo me voy con este porque me va a salir más barato. Y así comercialmente, cuando se comparan a veces diferentes, digamos, proveedores, pues uno dice, bueno, pues, si el de allá, si el que elige lo hace de esta forma, pues le doy un 100% sólidos, menos galones al final, voy a hacer mi mejor opción. Resulta que entre más porcentajes sólidos tenga el producto, es difícil controlar espesores tan bajitos.
Entonces, lo mejor para un espesor de 3000 es tener un producto medio sólidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno hace la aplicación, o sea, saben que el pintor, por mejor que sea, no es un robot, nunca va a aplicar 3000 exactos, pues la variación va a estar en 2.8, 2.9, 3, 3.1, pero no se va a pasar de ahí, va a ser poquita. Entonces, a lo sumo me va a dar por ahí un 5% más de pintura. Pero cuando yo le sumo los sólidos, ya colocar, ojo, hay que hacer hablando sin dilución, ¿no? Sin dilución, producto puro. Ya realmente, pues aplicar 3.4, perdón, aplicar 13 me vaya a 3.4, ya va a ser un 12% más de producto adicional, que yo no lo vi porque, pues, igual cumplí con la especificación. Y si lo hago con un 83, ya les digo, puede que sea muy diestro, pero cuando tenga la medida va a ser 4, va a ser el 25%, o sea, termine comprando más galones. Que yo puedo coger un producto de 83% de sólidos y bajar la dilución, sí lo puedo hacer, lo he visto porque a veces se ha necesitado. Pero los productos también tienen un máximo de dilución y meterle mucho solvente puede dañarlo. 2, es contaminación para el medio ambiente. 3, es plata que usted igual está comprando en solvente. Entonces acá llegamos a que ya preparé la pintura, ya la ajusté al 10%, el pintor empezó a aplicar y él mismo o el auxiliar debe irse con su galga de película húmeda para revisar en qué espesor están, porque recuerden, yo tengo que cuidar el espesor de película seca porque a mí el dueño del contrato me pagó para aplicar 3000, no 4 o 5, no me va a pagar esa adicional. Bien, entonces tengo que cuidar ese espesor. Finalmente, ¿qué hace la galga en húmedo? O también le llaman peineta, mide la distancia del metal con la pintura y ya una vez se seca es cuando ya voy con un medidor de película seca y mido cuánto fue el real. Pero si el pintor se le va la mano, pues ya cuando tengo la pintura seca, curada, pues ya no puedo hacer nada, no puedo lijar, ya tocó dejarlo así. En cambio también, si lo dejo muy bajito y me falta, es reproceso porque tengo que volver otra vez a reparar pintura, gastar manos de obra hombre y volver a pintar. Entonces, debería, acá en este ejemplo del video, debería ser, digamos, la razón de series. Tenemos el ejemplo, está aplicando un recubrimiento llamado Mascot, que es de aislamiento térmico. Esto es en un tanque en Cartagena, si no estoy mal. Está aplicando un producto de 70% sólidos con Erles. Y mira, él está calibrando, hizo los cruces que va a hacer o las manos que va a hacer para llegar al espesor. De una vez toma su galga, hace su medición y la comunica. El que está atrás de la cámara, o sea, tras bambalinas, pues estaba ahí anotando el espesor. Y lo toma en varios puntos y mire, está diciendo, sí, estoy bien, y continúa, no estoy mal. Pero a veces arrancan a pintar, toman esa medida, si es un lote grande se les olvidó volverla a tomar, en cualquier momento se descontroló porque no hubo más presión, más caudal, sabes que los equipos pues se van descontrolando, o me fui a almorzar y volví a jugar el equipo, y ahí llegan los sobreespesores o la falta de espesor. Bien. Entonces ya cuando acabé de pintar y controlé la película en húmedo, ahí sí voy y mido la película seca con equipos ya digitales. Acá sí o sí son equipos digitales. Bueno, hay unos magnéticos que también uno los ve por ahí cuando tiene un proceso de formación, como en la NEIS, SPC o ASCOR, pero no los vuelve a ver. Ya le digo, pues yo soy de acuerdo a la tecnología, pues son equipos que son directos, son rápidos, te sacan de una vez estadísticas, tú les puedes de una vez elegir la norma porque ya viene con una norma preestablecida y él te dice cuántas por cada área, cuántos lotes debes tomar. Pero cuando no los tenemos, me voy a la norma, la SSPC SP2, y él me va a decir cómo debe ser la medida y eso va de acuerdo al área. Entonces, rápidamente, si el área es inferior a 9.2 metros cuadrados, toma 5 muestreos. Si el área está entre 9.2 y 27 metros cuadrados, medir cada 9.2 metros cuadrados según el numeral anterior. Y así. Pero ese control es estadístico. Y ojo también con la especificación. Eso tiene un mínimo y un máximo, que siempre debe estar entre el 80 y el 120. Otra vez, tuve una experiencia que me pasó, que se dejó una especificación 8000, así, ya 8000. Y cuando iba el inspector y me decía, mire, 78, el interventor lo rechazaba y decía, no, es que acá dice que 8000. Pero sí, pero es que hay unos márgenes de tolerancia de acuerdo a la norma
es SP2. En ningún lado que en la especificación de manejo de tolerancia me aplica 8000. Vuelve y pase con el equipo, vuelve y pase rodillo. Obviamente controlar espesores tan pequeños es difícil. De 8 terminó aplicando 10. Más costos de pintura, pero por no ser claros en la especificación o por no haber aclarados en la reunión pre-job. Entonces recuerden, esas medidas son estadísticas y no quiere decir que si en un punto me dio por debajo de lo que esperaba ya está mal y vuelvo a pintar. No, yo tengo que hacer un muestreo para realmente ver si luego ya esa media está por debajo o está por encima. ¿Listo? Inclusive ahora bueno, acá les dejé en recuadro la SCPC PA2, numeral 814, que habla de eso, de los límites por debajo y por encima. Y ahora, para los tipos de elementos tipo C y tipo H, ya establece que se tiene que hacer una medición prácticamente por todo el perfil, en el alma, en la aleta, pues para medir, digamos, para ser más asertivos, porque ustedes saben que cuando se está pintando se tiende a recargar más en el alma, porque pues cuando estoy por arriba, por abajo, más que en la aleta, entonces, pero lo mismo, para que no me lo rechacen, para tener un control más estadístico, en esa nueva actualización de la especificación, ya me dice cómo hacer la medida. ¿Bien? Bueno, entonces se secó la pintura, pasó el tiempo prudente que me dijo el fabricante y llegué ahora a hacer las pruebas las famosas pruebas de adherencia. Fácil en estructura metálica hacer pruebas de adherencia en cuadrícula o en X de acuerdo al espesor. No es tan común hacer pull-off, pero sí he visto que a veces la hacen, lo exige el cliente final, dice tiene que hacer prueba de pull-off. A veces el pull-off sí es mandatorio, por ejemplo, en el interior de tanques, exterior de tanques, bueno, industria marina. En estructura muy poco he visto que digan, ingeniero, colabóreme con el pull-off. No, más pruebas por adherencia de cinta. Está el estándar ACTM de 3359, método B, como les digo, ahí está, para que lo consulten, lo lean, no nos vamos a poner a uno por uno. Simplemente extravesa espesores de entre 2000 y entre 2 a 5000 cuando es con cuadrícula. ¿En qué cambia? La cuadrícula sigue siendo 25 partes, lo que pasa es que para 2000 es 1 milímetro de distancia y para de 2 a 5000 son 2 milímetros de distancia. Se aplica una cinta certificada, o sea, estandarizada, eso no es con la cinta, pues, permacer que tengo por allá abajo del escritorio, con la cinta de enmascarar, con la cinta gris, no. Con una cinta certificada, o sea, porque esas cintas tienen que tener un componente especial en cuanto al pegamento, etcétera, y hago la prueba, ¿listo? Inclusive, hay unas actualizaciones como la ISO 2409, y lo mismo la actualización de la ACTM 3359, que dice cómo se debe arrancar la cinta. Entonces acá ustedes pueden ver el gráfico. Hago el corte en X, ya hay unas garras que me hacen esa cuadrícula. Me ha tocado, y se los digo porque no llevé la garra, entonces coja un bisturí, mire que la punta esté nueva y haga el corte milimétrico, sino fácil, ya existe eso, ya está inventado, la garra, la cinta estandarizada, hago el corte limpio, pego la cinta como se ve en la imagen 7, cojo con el borrador de un lápiz y le hago presión. Y miren, dice que tiene que arrancar primero a 60 grados, luego bajar a 80, a 180, perdón, y arrancar fuertemente. Porque a veces es un tema de discusión, como en la forma en que se arranca la cinta. La arrancan de una forma diferente, la prueba da mala, entonces dice su pintura está mala, no tiene adherencia una capa sobre otra. Y uno le dice, no, es que usted la está arrancando mal, o sea, todo tiene un proceso. Cuando todos hacen el mismo proceso, pues ahí sí punto de comparación. Pero si uno lo arrancó a 90, el otro a 120, el otro lo arrancó como le dio como quiso, pues no estoy siguiendo el estándar. Bien, entonces, ojo cuando hago ese tipo de medida. Siempre preguntémonos si estoy haciendo el ángulo correcto, si chequemos si tiene el filo la cuchilla o la garra, si la profundidad es la correcta, si limpié la zona. Recuerde que vamos a evaluar en la pintura, no la cinta. Bien. El otro estándar es el A, que es cuando es mayor a 5000, que se hace en X. Este es más fácil, pero cuando es más fácil, entonces es más causa de error. ¿En qué sentido? En que la norma dice haga un corte con un ángulo entre 30 y 45, y yo a veces a muy pocos inspectores veo con la regla de 30 o 45 midiendo el ángulo, ¿no? Es que yo ya llevo, siempre es la respuesta, no, ya llevo haciendo esto no sé cuántos años y ya le tengo el tiro y le hago el ojo. ¿Y qué tal que a él
no le pase y a mí, o sea, o al inspector o cualquier interventor, que lo hace con el ángulo que es, lo hace como debe. Entonces, es que usted lo hizo a un ángulo que no era y yo lo hice en el ángulo correcto. Entonces, ojo porque siempre debo seguir el estándar. Es una prueba muy fácil de hacer, pero pues mídalo a 30 y 45 teniendo en cuenta también cómo debo arrancar la cinta y ya luego haciendo la respectiva evaluación. Si es 5A no hubo remoción, 0A es que removió todo el X, entonces pues no tiene adherencia. Bien. Y la tracción, como le decía, la norma de tracción mecánica es desde las más, digamos que, subjetivas. ¿En qué sentido? La norma me dice cómo, la norma CTM me dice cómo debo hacer el ensayo, pero la norma CTM no me dice si, por ejemplo, 1300 PSI para un producto epóxico poliuretano es óptimo, o para un sistema epoxi acrílico es óptimo, no. Me dice cómo hacerlo. Entonces, eso también es de conversar y decir, venga, de acuerdo a mi experiencia, el fabricante también puede decirlo, de acuerdo a mi experiencia, como yo hice unas pruebas en laboratorio, esto falla 500 PSI, dejemos 500 PSI como la mínima, listo. Y ya lo que dio para arriba pasó. No dio, pues se evalúa por qué es, se evalúa si fue una falla cohesiva, adhesiva, parcial, ¿sí? Falla total, falló el pegante. Esta tiene, digamos que más variables, es más completa, pero de más cuidado. No la veo mucho en el segmento de estructura metálica, pero se puede utilizar y lo hemos hecho a veces porque a veces hay unas incongruencias en que la X no pasa, pero el pull-off sí. Entonces hay que ver qué es lo que manda la especificación. Es una prueba destructiva, obviamente, como las otras, entonces esto no es como las pruebas de adherencia, de espesores, que las hago un montón de veces porque pues yo tengo que reparar la pintura. Bueno, entonces, factores para tener en cuenta: la elección del adhesivo, la preparación de superficie, el dado. Esto del adhesivo es importante, tener un adhesivo que uno cuente como estandarizado. Y la CTM me permite lijar el dado, lijar la superficie a probar, eso me genera un perfil de anclaje y puedo tener resultados más fehacientes. Bien. La NTC 3951, ella sí estableció criterios, ¿sí? Entonces, de la que se quieran, como se dice, pues pegar o dejar en la especificación. Si lo hacen con la CTM D4541, pues simplemente colocan cuáles son los estándares que van a aceptar de pull-off en PSIs, 500, 600, 1200, bueno. Si lo hacen bajo la NTC 3951, eso sí dice, mire, si la preparación es grado comercial y la pintura a probar esa mida, lo mínimo son 710 con un equipo mecánico, porque hay equipos mecánicos como el que ven en la foto, e hidráulicos que ya simplemente un botón y lo hacen todos, son más fáciles de manejar. Si la preparación es grado comercial y la pintura a probar es amina, mínimo 400 PSI, y si es poliuretano sobre amidas o aminas, 280 PSI. Menos que en su momento lo hicieron de pronto por un muestreo, pero bueno, ya le digo, son rangos que dan, pero este ensayo, la verdad es preferible que sea un acuerdo entre el cliente y el aplicador. Ya es la hora, vamos a probar solamente 5 minutos más para pasar a la sección de preguntas. Yo creo que acabo con esto. Y es el último ensayo, que es la detección de discontinuidades. Tampoco se ve mucho en estructura metálica, pero sí debería utilizarse, sobre todo cuando voy a pintar áreas de difícil acceso. El llamado Holiday, que también se le conoce como Holiday, Holiday de baja, Holiday de alta, o detección de continuidades, sirve para eso, o sea, como su nombre lo dice, para detectar pequeñas partes donde no haya continuidad entre la película y el acero. O sea, hay que dar un espacio y por ahí puede fallar el recubrimiento y puede haber corrosión. Se utiliza mucho en el interior de tanques, por ejemplo, y se va por toda la soldadura. ¿Por qué? Es como el cuento, porque nunca hacen caso, porque uno les enseña que siempre en zonas de difícil acceso se debe aplicar la llamada capa franja. ¿Qué es la capa franja? Pasar con una brocha y asegurarme que esas zonas de difícil acceso las voy a aumentar bien y van a quedar bien recubiertas, y luego sí paso con la pistola. Cuando no se hace, porque también, no, pero es que la pistola entra a presión y eso entra por todo lado, pero pasa que a veces no llegan ahí, hay esas discontinuidades, entonces terminan odiando al inspector. ¿Qué pasa con el aparato? Lo que hace es crear cierra un circuito eléctrico, que cuando cierra el circuito, si hay discontinuidad, pita y ahí marca
y deben remover y volver a pintar. Entonces uno termina haciendo mal el paseo. Pero si se hace la capa franca en esas zonas de difícil acceso, debería hacerse. La estructura, pues obviamente como está desarmada, pues es más fácil pintarla, pero pues lo voy a tener en cuenta, por ejemplo, si diseño un elemento tal vez metálico como muy complejo. Las es de corriente directa, corriente alterna, van de 0 a 20 mils y también para medir por espesores de 20 mils, pero eso ya pues se ve mucho en tuberías enterradas que van a un alto espesor y pues esa prueba se hace una sola vez, o sea, se pasa, o sea, las de baja, sí puedo pasar varias veces por si tengo error porque el voltaje es muy bajito. Miren, va de 0 a 20 voltios. Pero acá como es una regla, ¿sí? Una regla entre el espesor y el voltaje es muy alto, entonces no lo paso varias veces porque daño el recubrimiento. Entonces, pues una prueba de estas, la verdad se la traigo es como por información porque no se ve mucho en el campo de la estructura metálica. Bien. Conclusiones, ya con esto para pasar a las preguntas. Ojo, verifique siempre la especificación, las pruebas de calidad que estén acorde del proyecto. Si van a tomar espesores de película húmeda al inicio de un lote, como el que ven en la foto, que sea al 30%, al 60% y al 100%, porque puede haber una variación y se me puede ir sobre espesor y luego la pintura no me rinde, gasto más plata. Diferenciemos las responsabilidades asignadas entre el pintor, el ayudante, el supervisor, etc. Apropiemos los criterios de aceptación, una norma, yo a veces no veo las normas ahí en campo y pues les conocen de nombre, pero no dicen qué se debe hacer o cómo se debe hacer. No, el inspector a veces las conoce por encima o el aplicador. Y preguntémonos si las pruebas con las que vamos a hacer, porque les digo, hay muchas pruebas en recubrimientos, pero hoy quise traerles como a colación las que más se utilizan en el sector de infraestructura, es si esas pruebas realmente van a verificar el verdadero estado del recubrimiento. Bueno, muchas gracias y entonces doy paso a las preguntas. Qué pena por los 4 minutos que me pasé. Muchas gracias, John Ferney, por tu exposición. Entonces, hay alguien que nos pregunta, quisiera saber algo respecto a ese SP6. ¿Cuánto tiempo puede durar el material expuesto después de la limpieza para aplicar la primera capa? Bien. El SP6 es el SSPC SP6 es el estándar de grado comercial. Es de los abrasivos, del estándar abrasivo que se hace con arena o con granalla, más rápido, permite una superficie de limpieza rápida, me genera perfil de anclaje, pero no deja un grado tan limpio, tan blanco como el SCP-5 o SCP-10. Esto aplica para todo. Yo cuando hago preparación de superficie, sea el estándar que sea, inmediatamente debo protegerla. ¿Y cómo es protegerla? Aplicando o el anticorrosivo o el autoimprimante. Debe ser inmediato. No hay un tiempo de dejarlo porque en ese tiempo que yo fui y volví un día para el otro, el acero desnudo, la reacción electroquímica es instantánea y de una vez se empieza a corroer. Entonces yo debo proteger el acero de una vez. La barrera y el acabado sí lo puedo aplicar después, pero debo dejar protegido el acero. Como dicen, no lo puedo dejar desnudo. Ok, perfecto. ¿Cómo se verifica comúnmente el perfil de anclaje para preparaciones superficiales SSPC, SP1, SP2 y SP3 si las pinturas a usar con estas preparaciones piden una rugosidad determinada, pequeña pero la exigen, por ejemplo, de 1.5 a 3 mils? Bueno, como les decía, el perfil de anclaje realmente es mandatorio y se usa eso en las preparaciones abrasivas, porque con esas superficies yo sí garantizo que se generen esos picos y valles. Digamos que uno por prueba puede coger una cinta, textes y colocarlas sobre una superficie preparada manual mecánica y a veces me dan valores altos, pero no son valores reales. Entonces realmente acá la inspección es mucho más visual, esas normas, las SPC, dice qué puedo evidenciar al ojo humano, qué puedo evidenciar con una lupa iluminada 100X, es muy específica en eso. Pero hay recubrimientos también que son los llamados tolerantes a superficies. Pintuco lo tiene. ¿Qué es tolerante a superficie? Que no me exige una preparación de superficie tan alta, lo puedo aplicar sobre una manual mecánica y van a tener una buena adherencia. Entonces, cuando ustedes en la ficha técnica, por ejemplo las de Pintuco, vean que no detalla un perfil de anclaje, o sea,
quiere decir que se puede aplicar desde manual mecánica. Otras sí dicen, mínimo perfil de anclaje 3000 o 2, como en el caso de los inorgánicos. Pero casi siempre esas preparaciones, esos estándares son visuales. Ok, perfecto. Si una empresa manda las normas a usar en una licitación, por ejemplo, la norma ISO 12944, ¿qué parámetros debo seguir en el proyecto en base a esa norma? Bueno, la ISO 12944 establece unos ejemplos de ambientes corrosivos y dice en ejemplos, en sus anexos, pues digamos que, pues, resumiendo, ¿no? Porque es muy amplia la norma, porque también habla de preparación de superficie, dice que químicas de recubrimiento se pueden utilizar, pero habla de químicas, nunca habla de marcas. Entonces, si en la especificación te dice, tiene que actuar bajo la norma ISO, también le debe aclarar bajo qué, C1, C2, C3 o C4, porque no puede quedar tan ambiguo. Entonces, por ejemplo, un proyecto a las afueras de Bogotá, no sé, Mosquera, que yo soy a las afueras, no tengo una contaminación alta. Eso es un ambiente C3, pero entonces la norma debe ser específica. ISO 12944 C3, C2, perdón, C2, y irme a la norma C2 para ver cuáles son los recubrimientos que ahí establecen. O si no, me voy al fabricante, a Pintuco, y nos dicen, oiga, voy a pintar un ambiente C2, qué recubrimientos y qué soluciones tienen, y nosotros con gusto los asesoramos. Ok, esta pregunta es general. ¿Qué norma especifica qué tipo de estructuras metálicas deben cumplir especificaciones de pintura y si hay gradualidad en ellas? No lo entendí, o sea, que si hay una norma Sí, ¿qué norma especifica qué tipo de estructuras metálicas deben cumplir las especificaciones de pintura? Por ejemplo, creo que esto es complementario. Si son servicios en ángulos, se debe medir el área también. Digamos que entiendo yo, Sí, yo o yo también la la, entendí así. Si hay alguna sí, norma sí, yo también la que diga entendí las así. estructuras metálicas se clasifican dependiendo de algún Ah, recubrimiento. no, yo también creo que la entendí así, espero contestarla bien y si no por correo, luego lo charlamos, pero no, realmente la norma habla del acero en general, ¿sí? No importa su geometría, si es una IP, una H, si es circular, si es esférico, bueno, si es una tubería. De pronto les hacía la acotación de que hay una actualización de la SPA2 en la toma de medición de espesores, porque ahí sí es específica de que se deben tomar ciertas medidas por todo el perímetro. Pero realmente las normas siempre son generalmente del acero, no importa la geometría. O sea, no conozco que haya exclusivamente algo para estructuras, no. Ya, perfecto. Bueno, esta pregunta, ¿se puede aplicar esmalte alquídico sobre anticorrosivo epóxico o viceversa? Bien. Hay una analogía que me gusta utilizar que me la enseñó un compañero y es la ley del sumo. Y es que yo puedo tener un producto fuerte abajo, o sea, el sumo abajo, y el más flaquito, el más débil arriba, pero no viceversa. Yo no puedo colocar al delgadito abajo, al débil, y que el sumo venga porque lo aplasta. Entonces así pasa con los recubrimientos. El epóxico es una resina fuerte que si está formulada, porque el proveedor también lo debe decir, que sea acto, que sea un primer universal, puede recibir el alquídico sin problema, pero viceversa no. Si por ejemplo el anticorrosivo es alquídico y voy a aplicar un epóxico, lo va a remover porque el solvente del epóxico es mucho más fuerte. Entonces, en conclusión, primer epóxico de acabado alquídico, sí, tenemos muchos proyectos y mucha experiencia con eso, nos ha funcionado, pero anticorrosivo alquídico y acabado epóxico, no. La resina alquídica es como de las más celosas, por decirlo así. Correcto, esta es complementaria. ¿Es correcto aplicar primero una capa base epóxica y luego la capa de pintura? ¿Qué características deben cumplir estas capas? No, eso depende mucho del proceso productivo, me explico. Siempre se han mandado o sea, siempre es lo que ha predominado son los sistemas bicapa. Primer, que se hace la química que sea, o epóxica alquídica, y luego el acabado. Yo puedo en taller aplicar el primer, y luego ya cuando esté armando, coloco el acabado, pues, porque es el bonito, el estético para no tener daños.
Pero el mundo de las estructuras también ha evolucionado a los autoimprimantes epóxicos. Y es colocar un solo producto que lo puedo dejar de acabado, muy resistente a la abrasión, a la carga vibracional, por el movimiento, y puede quedar así, y las reparaciones que vayan a hacer son pequeñas. Por ejemplo, en pintura en polvo electrostática, casi siempre que se utiliza un solo producto, va directo al metal y ya no hay un primer. Aunque hay también ricos en polvo, o productos bicapa que también están evolucionando. Pero eso depende mucho de la especificación y lo que yo quiera y la durabilidad esperada que quiera. Perfecto. Nos dice este participante, en Perú, algunas empresas no aplican una base previa a la pintura. He visto que aplican solo una pintura tricomponente y argumentan que esta pintura ya contiene base adherente y color. ¿Es correcto? ¿Qué opina al respecto? Yo no sé tricomponente. Uno de los componentes de la pintura es porque está aplicando diferentes capas. Una capa, la primera capa que puede ser tipo epóxico fosfato de zinc, la segunda capa que puede ser solo epóxico, que es una barrera, y la tercera capa que por ejemplo es un poliuretano. Y hablo de capas porque estoy hablando de 3 productos y químicas diferentes. Un producto que lo haga todo no. Lo que pasa es que puede ser un producto que me explico. Ese producto de 3 componentes lo voy a aplicar a 2000 cada uno. 2, 4, 6. 6000 en total. Pero puedo aplicar un solo producto a los mismos 6000 que me haga la función de los 3. Pero no es que sea tricomponente, es que es un solo producto. Pero eso en Colombia, por ejemplo, se le conoce simplemente como autoimprimante. Un único producto que se aplica a un alto espesor. Ok. O también se le conocen, perdón, como bifuncionales, que son productos anticorrosivo y acabado a la vez, como el Top Quality Plus o el Pintulux 3 en 1. Ok. ¿Qué ensayos de adherencia aplican para pinturas intumescentes? Bueno, la pintura intumescente no se le hacen ensayos de adherencia por la naturaleza misma de la pintura, digamos por su composición, porque es una composición acrílica, cerámica, que si uno la ve al microscopio, digamos que sería muy porosa, pero se comporta como una esponja, absorbe agua. Entonces, la prueba como el pull-off no sería mandatorio, puede que me dé alto, puede que me dé bajo, pero no quiere decir que esté malo. A veces uno comprueba es qué tan adherida está la capa final, por ejemplo el poliuretano, frente al intumescente, con una X. Pero realmente al intumescente lo que yo voy a verificarle es los espesores, son súper importantes porque pues hay una memoria de cálculo, y 2, el curado. Sobre todo, ojo con esto, sobre todo si utilizo producto intumescente base agua a varias capas, debo medir la humedad remanente de cada capa, si no me va a quedar agua atrapada y luego esa agua va a salir y va a hacer fiestas en la pintura, la va a dañar. Buena pregunta esa. No todas han sido buenas, no, sino intumescente por lo general. Sí, no, es que cada quien Sí. pregunta de su experiencia. De su experiencia. Bueno, esta será la última pregunta, ya estamos en el límite de tiempo. Nos pregunta el participante, para piezas galvanizadas, ¿cuál es la mejor preparación de superficie sin afectar el galvanizado? Sí, no lo es importante el galvanizado y los sistemas duplex, que también merecen otra charla. Igual voy a pedirle a Isabel Porelica que aparte de esta memoria comparta un artículo de los duplex que escribí y que habla de preparación de superficie muy interesante. Pero en la preparación de superficie galvanizado yo lo que voy a procurar es no dañar el galvanizado, porque el galvanizado es la película protectora de la corrosión. Entonces yo lo que no quiero es quitarla haciendo lijados o algo así. Lo que busco es utilizar un acondicionador de superficie, que es un producto químico. Hay de 2 componentes, hay de un componente acrílico, hay productos que se pegan directamente sobre galvanizados, eso se lo dice cada fabricante, y van directamente sobre el producto y se adhieren, y no tengo que lijarlos. A lo sumo solamente hago un desengrase si el galvanizado lleva mucho tiempo, pero lo que es importante también verificar ahí es el nivel de envejecimiento del galvanizado. Porque galvanizados muy nuevos, que de una vez los quiero pintar, si no hay un proceso de formación de patina, no va a haber tampoco una buena adherencia. Pero también es un mundo interesante el de los galvanizados. Por medio de LICA les haré llegar ese documento que habla más a ciencia cierta de la preparación de superficie y de las normas de calidad. Perfecto, listo, Gianfernet, quedamos pendientes de esa otra información. Sí. Aquí una última pregunta. Si un producto que lleva 18 mils
lleva 8 días en secado y no ha curado, ¿ya no cura? Si lleva 18 mil aplicados, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo? Y lleva 8 días en secado. Mire, yo a veces he visto productos, inclusive a más espesor, que pasan 3 meses y algún día curan, pero no es lo sano, o sea, no es lo sano. ¿En qué sentido? Cuando tengo espesores tan altos, hay un tiempo que debo respetar, que es el tiempo de curado entre capas. Entonces, si el proveedor, digamos, en la ficha técnica de Pintuco dice mínimo, voy a inventar algo, 12 horas. Aplico, dejo 12 horas, aplico, dejo 12 horas, aplico, dejo 12 horas. Así el producto me permite dar un alto espesor. Porque eso qué puede decir, que apliqué capas muy rápido, le agregué mucho solvente, el solvente está atrapado, no puede salir, entonces detuvo la reacción. Entonces lo que llama un producto seco más no curado, ¿qué quiere decir? Que yo lo toco y no se me queda la pintura en la yema de los dedos, pero sí lo siento tactoso como plástico, o sea, la reacción química no se ha completado. Y otra cosa también que les hablaba del exceso de solvente. Cuando aplico mucho solvente, alejo tanto las cadenas, recuerden que las pinturas son polímeros, de uniones de monómeros, alejo tanto las cadenas que están ahí en medio del solvente, que las cadenas nunca se van a unir, nunca. El solvente quedó ahí en medio de ellas y pueden quedar para siempre. Entonces yo creería que es mejor que verifique otra vez el protocolo de curado y mejor que remueva y vuelva a pintar. Perfecto. Listo, John Ferney. Pues hemos terminado. Entonces, si quieres, despídete de los asistentes. Por favor. Bueno, muchas gracias de nuevo. Espero que en serio la charla les haya interesado. Al final de las memorias, ahora les estoy presentando, está mi celular, mi correo, por si quieren más información. Estas memorias van a quedar. Y nada, escríbanme y compártanme también sus experiencias. Y como les digo, eso es un aprendizaje y todos los días hay que aprender algo nuevo y no nos podemos ir a la cama sin aprender algo nuevo. Así que muchas gracias a Lika, a Pintuco y a todos los participantes. Perfecto. Gracias, John Ferney, por tu participación, por tu excelente charla. El día de hoy contamos con más de 230 participantes conectados. Bueno. Qué bueno. Muchas gracias. Ok. Les recordamos a todos los participantes que en el chat se encuentra el enlace para diligenciar la encuesta de satisfacción y que nos ayudará a mejorar. Hemos enviado las memorias de los eventos pasados, de todos los eventos que hicimos en el año 2020. Si no lo han recibido, por favor verifiquen la carpeta spam o el correo no deseado. Y pues hay que agregar entonces a la lista de los buenos la cuenta, el buzón coordinación@icca.com.co. Recuerden que las preguntas que no se alcanzaron a contestar el día de hoy las pueden dejar en la sección Pregúntele al ICCA de nuestra página web icca.com.co. Para todos los asistentes, muchas gracias por su participación. El Instituto Colombiano de la Construcción con Acero les agradece nuevamente que hayan estado con nosotros en esta nueva etapa en el año 2021 y agradecemos principalmente a Pintuco Colombia S.A. su vinculación a esta conferencia como patrocinador. Muchas gracias. Los invitamos a inscribirse en la próxima conferencia, que será para el 4 de marzo, titulada Panel sobre reforzamiento de edificios con estructura de acero, con los ingenieros Luis Garza y Gilberto Oreiza. Próximamente se abrirán las inscripciones. Por favor, estar pendientes de nuestras redes sociales y del correo. Recuerden que las memorias y el certificado de asistencia a esta conferencia les serán compartidos a los correos electrónicos de quienes diligencien la encuesta. También pueden adquirir la guía técnica número 4, Diseño en condición de incendio, en versión impresa en nuestra página web icca.com.co. Dentro de nuestras redes sociales, recuerden que ya también tenemos el canal en YouTube, ICCA Colombia. Y con esto damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Nuevamente, gracias a todos por su participación en este evento.
y estén pendientes de nuestras redes sociales para próximos eventos. Muchas gracias.